Bienvenidos a esta sesión, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar al respecto del movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRUV. Vamos a hablar un poco sobre sus características, las ecuaciones, algunos ejemplos y también cuáles son las fórmulas más utilizadas. Bueno, primero vamos a encontrarnos con el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es MRUV? En sí es cuando el movimiento rectilíneo uniformemente bueno, en este caso el MRU se le suma la aceleración. Recordemos que todo esto ocurre siempre en una recta, ¿ok? Y que inclusive la aceleración también debe darse en forma constante. Es decir, que la aceleración del cuerpo en movimiento ya deja de ser cero. El ejemplo más común de este tipo de movimiento es la caída libre del cuerpo, porque se mueve en línea recta, obviamente a favor de la gravedad, hacia el suelo y su velocidad se incrementa a medida que pasa el tiempo. Esto nos está indicando que existe una aceleración. ¿Cuáles son las características? Bueno, como ya les iba diciendo, hay algunas básicas. Primero, que la trayectoria siempre va a ser una línea recta, que la velocidad debe variar pero en forma uniforme. Es por eso que muchas de las fórmulas combinadas sí se pueden aplicar acá. La aceleración es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se divide en el movimiento rectilíneo acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Es algo bastante sencillo de entender. En el MRU acelerado, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí tanto la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Esto es que la velocidad va a ser positiva, la aceleración positiva y en el peor de los casos la velocidad negativa con una aceleración negativa. ¿Cómo entendemos esto? Si en este caso yo voy a soltar un objeto a la altura, no sé, vamos a suponer que a 2000 kilómetros sobre el nivel del mar y lo dejamos caer, este objeto va a empezar obviamente con una velocidad cero, pero al momento de caer su velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, porque los dos están siendo atraídos por la fuerza de la gravedad. Entonces puedo decir que tanto la velocidad como la aceleración van en el mismo sentido. Pero también puede ocurrir todo lo contrario. Yo puedo tirar una bala de cañón y apuntar hacia el cielo y más o menos llegar pues, a unos 400 metros de altura, pero desde el momento en que sale arranca con una velocidad, va a sufrir un proceso de desaceleración. ¿Y qué está pasando acá? Lo que va a suceder es que esa aceleración va a disminuir porque la fuerza de gravedad está atrayendo al cuerpo, haciendo que poco a poco y en forma constante comience a disminuir la velocidad y la aceleración. Entonces, esto es algo muy interesante porque en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, aquí la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que puede ocurrir, obviamente, que cuando yo disparo una bala de cañón, la velocidad obviamente va a ir a favor del móvil, pero la aceleración va a ir en contra. Es por eso que se considera como un valor negativo, porque esta significa que está comenzando a disminuir obviamente la aceleración de ese cuerpo, variando el resultado final del movimiento. Recordemos que todas las fórmulas que se aplican acá son para conocer el movimiento del cuerpo, la distancia recorrida, el tiempo que le tomó y en todo caso la aceleración que tiene y la velocidad que presenta, que son fáciles de determinar porque al ser constante existe una gradiente de datos en las cuales yo aplicando las fórmulas adecuadas puedo hacer el corte necesario para yo poder identificar en qué momento, en qué distancia y en qué tiempo se ha obtenido cierta aceleración. Ahora, una curiosidad, si nosotros comparamos la velocidad y la aceleración, ¿ok? Si nosotros hiciéramos las comparaciones desde el punto de vista de las ecuaciones dimensionales, vamos a encontrar que si nosotros recordamos a la aceleración, recuerden, en vez de t, por ejemplo, si nosotros intentamos hallar la velocidad, es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero en cambio la aceleración, hay que acordarnos siempre de la fórmula de la gravedad, puede ser 9 metros sobre la distancia, bueno, sobre segundo al cuadrado, perdón. Entonces estamos diciendo que vamos a poner la misma distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces no son lo mismo, no son iguales. Es un error muy común pensar que la velocidad y la aceleración pertenecen a lo mismo. No, siempre vamos a encontrar que la aceleración se va a encontrar en la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Bueno, partiendo de esa aclaración,
Vamos ahora a revisar las ecuaciones del MRU-V. Existen 5 tipos de fórmulas para este movimiento. En cada fórmula aparecen 4 magnitudes y en cada fórmula no aparece una magnitud física. Así que, por ejemplo, en la primera fórmula no interviene la distancia, en la segunda no aparece la velocidad final, en la tercera no aparece la velocidad inicial y en la cuarta no aparece el tiempo y en la quinta no aparece la aceleración. ¿Por qué? Porque simplemente, dadas las ecuaciones, se han sacado formas para evitar tocar esas variables. Porque en la mayoría de los problemas, usualmente podemos obviar alguno de los datos si este no es necesario. Entonces, en estas fórmulas la aceleración g tendrá un signo positivo cuando el valor de la velocidad aumenta y en negativo cuando disminuye. Entonces, usualmente en la mayoría de los libros vamos a encontrar V0, VF, A, T y D. ¿Qué significa? V0 o VO, como ustedes lo quisieran ver, pero en realidad es de 0, es la velocidad inicial. Recordando que siempre en términos físicos o bien está en metros sobre segundo o en kilómetros sobre hora. Y la velocidad final, la aceleración, como ya les iba diciendo, básicamente es la distancia sobre el tiempo al cuadrado, es en este caso metros sobre segundo al cuadrado. Si fuese kilómetros sería por horas al cuadrado, ¿ok? El intervalo de tiempo que está en segundos y la distancia que está en metros. Entonces, en las fórmulas vamos a poder observar que tenemos 5 fórmulas principales para poder trabajar. Usualmente nos van a entregar o bien el dato de la aceleración, una velocidad inicial, el tiempo, y nosotros debemos jugar con las diversas fórmulas, pero con algunas pequeñas observaciones. Por ejemplo, si no me dan el tiempo en el problema que yo quiero plantear, o cuando yo estoy viendo un caso y yo sé que no tengo en este caso el tiempo, puedo utilizar la número 4. Si no me dan la distancia, pero yo necesito saber o operar la velocidad final y necesito hallar la velocidad final, aceleración y tiempo, puedo utilizar la primera. Si no me dan la velocidad final, puedo utilizar la fórmula número 2 y así sucesivamente, dependiendo de qué datos no me entregan o no tengo en el momento de realizar mis cálculos. Entonces, en la primera fórmula podemos hallar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En la número 2, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en la tercera, que la distancia es igual a la velocidad final por el tiempo, menos un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. En la número 4, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. En la número 5, que es muy conocida, que es la distancia, que es igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Acá tenemos unos ejemplos. Si una pelota de béisbol es golpeada con un bate de tal manera que viaja en línea recta hacia arriba, un aficionado observa que son necesarios 3 segundos para que la pelota alcance su máxima altura. Y a mí me piden calcular la velocidad inicial. Entonces, si yo tengo los datos que me van a tomar, por ejemplo, para que el tiempo total va a ser de 3 segundos, va a tener una velocidad inicial y yo voy a poder hacer mis cálculos. Recordemos que cuando trabajamos con los cálculos de la gravedad ya vamos a poder asignarle nosotros directamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, eso ya es directo. Es más, en algunos problemas les pueden poner que sí directamente son 10 metros sobre segundo al cuadrado, redondeándolo. Pero esto es optativo. Usualmente, si no te dan, debemos trabajar con 9.8. Entonces, para la solución vamos a intentar buscar una de las fórmulas con las que nosotros necesitamos hallar todo esto. Y para eso vamos a tener que la velocidad va a ser igual a más menos la velocidad, en este caso en el punto que nosotros hemos recorrido, menos la gravedad por el tiempo, pero cuando llega a su altura máxima hay que recordar que la velocidad es cero. Ah, ya, profesor. Entonces, como en este caso está dando con una velocidad inicial, es por la fuerza con la que ha tirado el beisbolista, va a iniciar con una velocidad, pero la fuerza de gravedad va a hacer que la aceleración disminuya hasta llegar a cero, lo cual me está indicando que la velocidad final va a ser igual a cero. Entonces, si yo ya también sé que la gravedad, que en este caso está jugando en la fórmula como la aceleración, de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado,
solamente me cuesta multiplicarlo por el tiempo que va a tomar y yo podría hallar la distancia que ha recorrido. Entonces vuelvo hacia el problema. Una pelota de béisbol es golpeada con el bate de tal manera que viaja en línea recta hacia arriba. Un aficionado observa que son necesarios 3 segundos para que la pelota alcance su máxima altura. Entonces lo que me está pidiendo es la velocidad inicial. O sea, cuánto fue la velocidad inicial para que se recorriera o se diera esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá tenemos un siguiente problema, donde menciona que un auto en reposo a los 5 segundos tiene una velocidad de 90 km por hora. En este caso, fíjense que ya me está dando el tiempo y me está dando la velocidad en determinado momento. Si su aceleración es constante, obviamente porque estamos trabajando en MRV, se debe calcular la aceleración, el espacio recorrido a los 5 segundos y la velocidad que tendrá en 11 segundos. Primero vamos a entender que este móvil arrancó desde reposo. Significa ahora que me está diciendo que la velocidad inicial es 0. El tiempo que le ha tomado o el tiempo que yo quiero medir solamente en este trayecto son a los primeros 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo ya tiene 5 segundos. Ahora, la velocidad que tendrá a los 11 segundos. Entonces yo podría hacer los cálculos, ¿no? Entonces, lo primero que debo hacer es tratar de llevar los kilómetros hacia horas para yo poder determinar. Si me dice que está yendo a 90 km por hora, quiere decir que está avanzando a 25 metros sobre segundo. Luego voy completando otros datos, que la velocidad inicial es 0, el tiempo son 5 segundos, no sé cuál es la aceleración porque es lo que me quieren calcular, pero sé que la velocidad final al momento de pasar 5 segundos es 25 metros sobre segundo. Y luego también tengo el mismo caso que me está pidiendo que a una velocidad inicial de 0, después de pasados 11 segundos, no sé cuánto espacio he recorrido, no sé cuánto de aceleración tiene, pero tampoco desconozco la velocidad final. Entonces voy a aplicar las fórmulas para poder hallar. En este caso, vamos a tratar de hacer uso, permítanme. Muy bien, ahora para poder desarrollar este ejercicio, este es el ejercicio propuesto para ustedes para esta semana, van a necesitar aplicar las fórmulas básicas. Una de las recomendaciones que les tengo es qué datos yo tengo y qué cosa es lo que necesito hallar. Recordemos que en la primera parte, planteados los datos, ya tengo la velocidad inicial, tiempo, no tengo la distancia, en este caso está representado por la letra E del espacio, tampoco tengo la aceleración, pero si yo quito esto de la distancia, voy a poder jugar con velocidad inicial, tiempo, aceleración y velocidad final, sin tener obviamente la aceleración. Entonces, revisando las fórmulas, tengo velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo, y no hay distancia. Y a mí me piden hallar la aceleración. Entonces, la primera tanda de fórmulas sería la ideal para yo poder cambiar los datos y hallar. En este caso voy a poner la velocidad final, velocidad inicial, la aceleración no la conozco, el tiempo. La distancia no es necesaria en esta fórmula, así que voy a poder hallar. Ahora, una vez que he hallado la aceleración, después de esto voy a poner aquí en el siguiente cuestionamiento, ¿no? Ya no sé cuánto es la distancia, pero si yo ya tengo la aceleración, también puedo jugar con ese valor. Ah, ya entonces si me están pidiendo ahora, yo ya conozco la aceleración ahora en esta fórmula, atacando con la número 1 en la tablita de las fórmulas. Entonces, ¿con qué fórmula ahora podría trabajar la B, incluyendo la distancia? Entonces, a propósito, debería elegir alguna que contenga aquí en la ecuación la distancia. Si yo ya tengo la velocidad final, la velocidad inicial, voy a tener la aceleración que voy a obtener de la primera ecuación, solo me falta la distancia, ya no requiero el tiempo. Para simplificar, intercambiando los datos con la tanda número 4 o con la fórmula número 4, voy a poder realizar el análisis y poder obtener la información de cuál es el espacio recorrido en los 5 segundos. Ahora, me pide cuál es la velocidad que tendrá a los 11 segundos. Y vuelvo a analizar. Pero claro,
como ya me van a entregar los datos del primer dato. ¿Y por qué, profesor, podemos utilizar la aceleración del primer momento? Porque la aceleración es constante. Así que la aceleración a los 5 segundos va a ser la misma aceleración que los 11 segundos a los 30 segundos. O sea, basta con que hallemos por primera vez la aceleración, ya podemos trasladarlo. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo, tengo la aceleración, ya voy a tener la distancia y solamente me faltaría hallar la velocidad final. Entonces, en realidad no existe una sola fórmula que ustedes puedan utilizar, pueden manejarse con la que se sientan más cómodos. Y en este caso, como me está dando la orientación de que yo quiero focalizar en sí con el tiempo a los 11 segundos, debo tratar de que el tiempo, perdón, de que la velocidad esté en los 11 segundos, debo tratar que la velocidad final esté incluida en la formulación. O sea, que la velocidad final no esté excluida, como en este caso de la número 2, sino que esté incluida en la ecuación. Y bueno, en la gran mayoría están incluidas. Pero una de las más sencillas en donde yo puedo hallar también es considerando, por ejemplo, la velocidad inicial, que va a ser 0, la velocidad final que no la tengo, la aceleración y el tiempo determinado, los 11 segundos, ya me va a dar la aceleración de la primera fórmula, la velocidad inicial obviamente va a ser 0 y solamente me faltaría hallar la velocidad final. Utilizando la primera fórmula, simplemente yo ya pudiese hacer este análisis y sacarlo. Muy bien, entonces como el trabajo para ustedes es que puedan aplicar y desarrollar este ejercicio, hallar con todas sus características y la resolución obviamente va a tener que hacerla a mano. Una vez que ustedes desarrollen esto a mano en una sola cara, tienen que enviarme el resultado por el grupo de WhatsApp o en todo su defecto también lo pueden hacer por las redes sociales. Muy bien, entonces hasta aquí es donde llegamos con MRV. La próxima clase vamos a hacer aún más ejercicios respecto a esto, así que en esta clase la meta básicamente es identificar las fórmulas, acceder a ellas, hacer las operaciones básicas, hacer la interpretación de la nomenclatura, o en este caso la interpretación de los símbolos y signos, y también tener un poco más claro al respecto de cómo se debe hacer o cómo se deben entender las características y el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variable. En la próxima clase tenemos un poco más de ejercicios, pero partiendo ya de esta misma gama. Mi sugerencia personal es que estos primeros tablas que yo se les acabo de facilitar, que las pueden conseguir fácilmente en internet porque no es información escondida para nada, las pueden imprimir y las tengan a la mano porque son básicamente de uso muy común. Bueno, hasta aquí llegamos con esta sesión, les agradezco muchísimo y si hubiese alguna duda, con todo gusto pueden hacerla en un comentario acá en el grupo de YouTube o también en el grupo que tenemos por Teams. No hay ningún problema, yo voy a estar atento a sus cuestionamientos, sus sugerencias para poder atenderlos en la clase. Que tengan muy buen día.